Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. El Salvador, un placer saludarles como siempre a esta hora de la mañana. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad. No nos podemos olvidar de eso. Interdependiente quiere decir que no nos podemos ya separar de ninguna manera de lo que está pasando en nuestro entorno. No es posible una vida de país en aislamiento, porque no es posible un desarrollo de un país sin los grandes proyectos de infraestructura y logística. Ya lo hemos visto. No es posible, el país se estanca si no hay más carreteras, si no hay más generación de energía eléctrica. Allí está esa mega obra. Sí. Entonces, El Salvador puede sacar el mejor de los provechos en ese aspecto. Es correcto. Y quiero decirte de que recientemente estuvimos en una visita oficial a Miami, con una delegación apoyada por la Embajada Americana, y pudimos observar cómo las instituciones de los puertos por Everglades, de Miami, de los aeropuertos, trabajan con un espíritu de trabajo en equipo que trata de maximizar las instalaciones que ya tienen. No es fácil, o sea, dar a concesionar un puerto que tiene una gran inversión, no es fácil encontrar un operador que lo haga estratégicamente y además que lo sepa hacer. Sin embargo, está ahí esa estructura y podemos sacarle el provecho. En esta parte que hablas del sector público-privado, como miembro de la mesa de trabajo de operadores económicos autorizados, que es una modalidad nueva hacia el futuro de estos países, hemos visto de que debe de existir el enlace entre lo que significa la parte del sector privado y la parte del sector gubernamental. No se puede entrar a un esfuerzo de asocio público-privado con un gobierno débil o con un gobierno que no tenga los recursos humanos ni los conocimientos requeridos para poder administrar todo el juego de concesiones, administración de contratos, todo lo que es arbitraje, etcétera. Necesita también desarrollar sus capacidades, ya que yo difiero un poquito que el licenciado Milián de que el tango es entre dos, entre el mercado y el Estado. Yo creo que la cuestión es entre tres, porque es importante el mercado, es importante el Estado, pero también la sociedad. Y nosotros como ciudadanos, que muchas veces somos los que pagan, digamos, van a concesionar una carretera, nosotros pagamos por ser usuarios de la misma. China es la fábrica del mundo. Y en estos momentos el Océano Pacífico es el océano fundamental. Fíjense ustedes que el embajador chileno nos decía recientemente en una reunión que para ellos siempre, toda su vida, había sido tener un océano inservible, el Pacífico. Corea, Japón y China, ¿verdad? Sí. Y pongámoslo en orden de prioridad. China, Japón y Corea son los tres destinos fundamentales que tiene la economía chilena. Ahí estamos viendo cómo hay una serie de acciones complementarias, de inversiones por parte del sector público para poder viabilizar el puerto de la Unión. Porque el puerto de la Unión, sin el bypass de San Miguel, sin ampliar el bypass de Usulután, lo que haríamos sería realmente provocar un colapso en el tráfico del oriente del país con los contenedores. El Salvador debe de entender que no se va a arriesgar el gobierno de El Salvador a hacer una invitación a una licitación pública internacional de esa magnitud, si va a ser desierta. En este sentido, el interés de ir a buscar la prospección del mercado es que el mercado conozca las bases de la licitación con las cuales CEPA va a trabajar, conozca las características técnicas y de infraestructura que ofrece el puerto de la Unión y sobre esa base muestren interés. La demostración de interés le da la señal al gobierno y a CEPA para en abril hacer la invitación a la licitación pública. Es decir, tiene que estar concesionado antes de si queremos el proyecto, el mandato que tiene el presidente de CEPA, Arenes, del presidente de la República, Mauricio Funes, son 2 para su periodo. Es decir, rehabilite el aeropuerto de El Salvador, deje todo el due diligence para la ampliación lista y concesione el puerto de la Unión.
déjenme decirles, en el pasado no lo hemos pensado seriamente. Si no hemos concesionado el puerto de la Unión, es porque el puerto de la Unión es el puerto de la Unión Centroamericana, no el puerto del odio nacional. Antes veíamos dos limitantes. Uno, que la infraestructura no era la adecuada. Y dos, que se necesitaba más infraestructura. Con este ejemplo del Boulevard Monseñor Romero, se está ampliando más infraestructura. Y el desarrollo de nuevas y mejorar las carreteras va a permitir que el transporte de carga pueda moverse y disminuir sus costos. Ahí Carlos Federico enseñó un mapa de allá de la Unión, sumamente importante para esa zona tan deprimida y lo que puede jugar una inversión relevante. Sin embargo, la falta de planificación está demostrando que a los contribuyentes nos sale carísimo el puerto de la Unión y nos ha salido carísimo la Monseñor Romero por falta de planificación y por ineficiencia del gobierno. Entonces nosotros como salvadoreños queremos realmente que el gobierno también haga su función y que establezca oportunidades también para los micro, pequeños empresarios. Haciendo énfasis en los anteriores gobiernos en el tema de y también en el actual, porque le voy a poner un ejemplo. Pero esto fue más eficiente, no, lo abrieron rápido. No a eso, me refiero allá a la Unión. Digamos, si están ahí planificando esto de las carreteras y la importancia que eso puede animar las economías locales, pero también los micro y pequeños empresarios necesitan fortalecimiento. Voy a decir que no nos olvidemos de lo que está ocurriendo en el mundo en el siglo XXI. El señor Ortega de Nicaragua, que aunque lo consideremos que no es una persona de mucha presencia lógica de lo que puede representar el desarrollo del país, sin embargo, no ha olvidado la importancia que tiene Nicaragua. Nicaragua está desarrollando grandes proyectos. Cuando nosotros decimos que China continental está interesada en invertir 30 billones de dólares en un canal en Nicaragua, no es un sueño. Hace 20 años nosotros no podíamos hablar y Crowley no hubiera podido pasar por México, bajo ninguna circunstancia. Porque por razones políticas no era permisible entrar camiones a México para ir a Estados Unidos y nos olvidamos de esa opción. Ahora no. Tenemos tratados de libre comercio con México y Estados Unidos con México, de manera que la ruta al norte a entrar por Texas para llevar mercancía de El Salvador es viable. De manera que si nosotros activamos el ferrocarril, que es corto, con trocha ancha, la conectamos con Guatemala y Guatemala con Texas, podemos llevar materias primas de aquí a las zonas industriales de México, además del cabotaje que podemos relacionar directamente de la Unión. Me quedo aquí. La Unión está más cerca de Tegucigalpa y del sur de Honduras que de San Salvador. Gracias, Carlos Federico. El tiempo se me fue, ya me pasé del tiempo. Les agradezco. Quedamos comprometidos para el próximo miércoles, si me permiten. Estamos a tus órdenes. Magnífico, gracias. Les agradezco, Tony. Yo los despido también. Gracias por haberme acompañado a ustedes. Nos vemos el próximo miércoles en una segunda parte de este importante tema. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.